Ya estamos en vivo, mi estimado Omar, a través de Facebook y YouTube, completamente en vivo. Marketing, negocios y emprendimiento, episodio número 12. Estamos de regreso después de unas pequeñas vacaciones, mi estimado Omar. Ya nos encontramos por aquí, ¿cómo estás? Bien, bien, afortunadamente ando con el gusto de regresar, ¿no? a las sesiones de los martes, con muchas ganas de seguir compartiendo y platicando temas interesantes de negocios. Excelente, mi estimado Omar. Pues el día de hoy la intención es platicar acerca de qué es lo que no debemos hacer o qué cosas no decir, qué palabras no decir, qué palabras no abonan o qué actitudes no abonan en una conversación, en una negociación de ventas. Tú sabes que hoy en día las conversaciones, las negociaciones de ventas se están llevando mucho de manera remota por estos medios que estamos utilizando actualmente, y cobra mucha relevancia también cuando estamos de forma presencial, pero el saber qué decir, hay ciertas palabras que de manera inconsciente hacen que se pueda perder una negociación. Como tú sabes, hay ciertas palabras, ciertas cuestiones que no debemos hacer o decir, y es justamente de lo que quisiera que platicáramos un poquito el día de hoy. Claro que sí, 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 la verdad es que, bueno, todo es un proceso subconsciente, ¿no? Y lo que decimos con palabras, pues no ocupa más que una pequeña parte, ¿no? Por ahí hay diferencias en algunos autores, algunos piensan que es el 7%, otros piensan que el 10% de lo que comunicamos, lo comunicamos a través de las palabras. Todo lo demás es lenguaje corporal, tono y la estimulación a nivel de la programación neurolingüística, que es lo que creo que nos vamos a enfocar más fuertemente el día de hoy. Así es, mi estimado Omar, y comenzamos rápidamente para comenzar a dar ciertos tips acerca de qué palabras no debemos decir en una conversación de ventas, y revisando, la palabra no es una de las palabras que más hacen que se generen barreras en una negociación de ventas, en una conversación, y muchas veces no sabemos que no debemos aplicarla en una conversación de ventas. Obviamente no debemos decirle todo sí a nuestro prospecto, al candidato a cliente o a nuestros clientes. Sin embargo, debemos buscar la manera sutil y buscar la manera de cómo poder rodear y dar otras palabras para no dar un no directo. En ese sentido, ¿qué opinas al respecto? Sí, bueno, es un tema interesante y creo que ya muy visto, muy tratado. El, el, el cerebro, sí, lo que se comenta en términos así comunes es que dicen que el cerebro no entiende la palabra no. Entonces, si tú en tu ejecución de venta estás tratando de persuadir a un cliente, a un prospecto hacia algo que quieres que no haga, pues lo más difícil es convencerlo a través de la palabra no. Es decir, vas a lograr todo lo contrario, ¿no? El efecto no lo vas a poder capitalizar porque aunque tú lo estés diciendo con una intención de negación, el cliente en su cerebro no va a percibir esa negación como tal. La palabra no tiene un impacto porque la explicación de esto tiene que ver más porque la negación no se da en las experiencias primarias, en la parte de las imágenes de nuestro cerebro. No existe la forma en cómo el cerebro pueda representar la parte negativa. O sea, esa parte no la conoce. Entonces, los ejemplos que normalmente yo pongo en estos temas tiene que ver, por ejemplo, si yo te digo que no pienses en el payaso, que no pienses en su nariz roja, que no pienses en sus zapatotes, en su peluca de colores. Obviamente, si te digo que no lo hagas, el cerebro de manera subconsciente lo hace porque no existe esa palabra no en su forma de representación a la hora de tener esta negociación o esta conversación. Entonces, lo que necesitamos nosotros es evitar ese uso de la palabra no y tratar de persuadirlo de alguna otra manera para no generar esa idea de que con la palabra no lo vamos a evitar. Necesitamos utilizar otros mecanismos, ¿no? El decir que no haga algo es porque sí quiero que haga algo, entonces concentrémonos en lo que sí quiero que haga y dejemos de lado lo que no quiero que haga. Es decir, simplemente retíralo de su mente. Aquí una prueba que yo hago normalmente ya sea en ejercicio de consultoría o en cursos y demás, es que les pongo ese ejercicio, ¿no? No pienses en el payaso, no pienses en el en su nariz roja, en su zapatotes, en su peluca de colores y demás. Entonces todo el mundo pues, necesariamente pues termina pensando en eso. Pero entonces les digo, bueno, no pienses en el león,
no pienses en el domador, no pienses en el látigo, no pienses en la silla, no pienses en los colmillos de león, así que está enojado, no pienses en eso. Y después hago la pregunta, ¿dónde quedó el payaso? En ese tema es muy difícil lograr manipular al cliente para que piense lo que yo quiero que piense, porque no lo puedo transformar, pero sí lo puedo sustituir. Al momento de que yo hablo de que no piense en el león y en sus colmillos y demás, automáticamente dejó a un lado el pensamiento en su mente del payaso. Entonces, si nosotros somos hábiles para poder, o desarrollamos esta habilidad para poder tener esta negociación exitosa, lo que necesitamos es llevar al cliente a pensar en lo que sí queremos. Y si en algún momento hubo una situación donde se presentó algo desafortunado, no sé, una llamada de reclamo justo cuando estoy tratando de hacer un cierre o algo por el estilo, entonces tengo que llevar al cliente a pensar en lo que sí quiero que piense, ¿no? Es decir, vamos a sustituir ese tema de pensamientos, y es un tema también de emociones. A la hora de que yo traslado el pensamiento de un cliente hacia algo, estoy generando también emociones, estoy asociando alguna emoción ante esa situación, porque pues, si nos vamos al modelo decisional es pensamiento, emoción, acción. Entonces, yo primero necesito que piense en algo que yo quiero que piense, ¿no? Lo que a mí me conviene dentro de mi proceso de la venta, de la negociación, y a partir de ahí dejar que el modelo decisional solo del cliente trabaje, actúe por ahí. Es decir, llevando al cliente de quizás no dar la negativa hacia otro pensamiento que sustituya esa objeción o esa cuestión que quizás nosotros como vendedores, como negocio, no tengamos que decir el no directamente, sino llevarlo de otra manera, ¿no? Es común que los vendedores tiendan, también se maneja mucho en el mundo de las ventas, de los negocios, de que hay que ser transparentes, hay que ser honestos. Sin embargo, cuando me ha tocado estar en reuniones de ventas con pues, vendedores inexpertos, con falta de entrenamiento y que dicen estas palabras de manera inconsciente y de una manera transparente y honesta, pero claramente se ve, Omar, cómo se rompe la sintonía que hay con los clientes. Inmediatamente se siente en el ambiente cómo puede haber esa separación donde el cliente de alguna manera puede uno notar en su fisionomía que hay un cierto rechazo ante esta palabra y evidentemente se crean ciertas barreras. Ahora, lo que tú dices, muy acertado, ¿no? En el sentido de que la palabra no, pues no existe para el cerebro. Si le decimos a una persona que no piensa en el elefante rosa, pues está pensando evidentemente en un elefante rosa. Entonces, en base a esto es muy interesante que las personas que se están dedicando al área de ventas, que se están profesionalizando en este rubro, pues puedan tener entrenamiento y puedan tener estos tips y puedan tener esta información para saber cuándo usar una u otra palabra en una negociación y sobre todo cuando una negociación ya está avanzando, ya se está cerrando o está pasando más allá dentro de su proceso, ¿no? Sí, no, definitivamente, digo, el tema que hemos platicado desde el principio tiene que ver con la profesionalización de la ejecución del vendedor, ¿no? Eso tiene que ver, es primordial. Entonces, y también hay otra cosa, ¿no? Digo, hay empresas que consideran que, pues, acuden a ciertos cursos donde les dan el típico proceso de venta, ¿no? La capacitación en proceso de venta básico y demás. Bueno, hay que también echarle un poquito más de profundidad, ¿no? La situación es, ¿qué tipo de vendedores quieres? Entonces, ¿qué tipo de resultados quieres? Eso te lleva de una ecuación lineal a decir qué tipo de inversión quieres o necesitas, ¿verdad? Porque de pronto escatimamos en eso, ¿no? De que, oye, pues mándanos a un curso, pero, pues hay de esos donde en bola te dan un precio muy bueno, ¿no? Para todos juntos. Y eso, pues a la larga, lo único, luego se andan preguntando, hijo, ¿por qué no he podido despegar en ventas? ¿Por qué no he podido penetrar en el mercado? Es un tema de inversión y hay que buscar una buena solución para esto, ¿no? Lo que necesitamos aquí es realmente hacer vendedores conscientes. Necesitamos tener habilidades muy bien desarrolladas, pero eso implica un plan de desarrollo muy claro, ¿no? No es así como que, a ver, lánzate, a ver qué curso te encuentras. No, o sea, hay que planearlo bien. Y si no encuentras el curso que necesita tu gente, pues hay que buscarlo y hay que pedirlo a la medida, ¿no? También porque no nos podemos quedar conformes con lo que haya en el mercado, en la oferta en ese momento.
Creo que es una... Y vuelvo a un punto donde creo que fue donde empezamos, ¿no? Las primeras sesiones o los primeros capítulos de estas charlas, donde todo parte de una estrategia, ¿no? O sea, tú, sí, en términos de deseos estás muy claro, ¿no? Quiero despegar el negocio, quiero que crezca, quiero todo eso, pero a la hora que necesitas desarrollar a nivel cultural a tu organización, que necesitas diseñar los perfiles de las posiciones, que necesitas identificar qué habilidades, qué competencias deben tener cada una de las posiciones, ahí llegas a un punto muy crítico que es la parte comercial, ¿no? La parte del gerente y de los vendedores. Entonces, esta estrategia general de la empresa te debe llevar a un punto donde determines un diagnóstico de cómo están tus vendedores al día de hoy, luego tener un estándar de dónde los quieres tener y hacer una evaluación bien objetiva, decir, bueno, ¿qué me falta para poder llevar a mis vendedores desde donde están ahorita hasta donde quiero que estén para lograr mis resultados? A partir de ahí se tiene que diseñar un plan de desarrollo, un plan completo, que puede ser diferente para algunos vendedores. Puede haber ciertos perfiles que los pudieras agrupar en 2 o 3 grupos, 2 o 3 equipos, para que digas, bueno, a este equipo lo que le hace falta es un tema muy fuerte de programación neurolingüística para poder cerrar. A lo mejor lo que necesito es desarrollarlos muy bien en tema de producto, características, beneficios. A lo mejor otro tenemos que desarrollarlos en el tema más de la mecánica, desde la prospección hasta el cierre. O sea, son diferentes necesidades lo que cada uno de los vendedores puede necesitar. Entonces, una vez que identificas todo eso, entonces es donde ya desarrollas con profundidad todo esto para homologar sus capacidades, sus competencias, o bien, si son de perfiles muy diferentes, definirlos. Tú eres el abridor, tú eres el cerrador, tú eres el presentador de beneficios, o tú eres el prospectador, tú te dedicas exclusivamente a estar haciendo chamba de labores de inteligencia a través de directorios y de cualquier situación ahí que tenemos a nivel de Big Data o demás, ¿no? Entonces, creo que cada uno de los perfiles requiere un desarrollo diferente. Y ahí es donde necesitamos ser muy conscientes, necesitamos ser muy individualizados para poder generar esos programas de desarrollo. Entonces, pero lo que sí es fundamental es que todos, en cualquiera de las posiciones, tengan un conocimiento profundo de lo que es la programación neurolingüística. Completamente de acuerdo, Omar. Y ahorita que lo mencionas, a mí casi me suena una utopía, ¿no? Cuando una empresa realmente sigue este proceso, genera cuadros ya maduros y que esos gerentes o esos mandos maduros comienzan a generar después vendedores y que llevan un proceso y una capacitación. O sea, generalmente en las empresas, y no me dejarás mentir, el área de ventas es el área que tiene la mayor rotación y las empresas no invierten grandes cantidades de dinero en capacitar a esta gente porque saben que normalmente la tienen rotando por diferentes situaciones, ¿no? que pueda tener cada empresa, pero hay una necesidad tremenda de justamente tener buenos vendedores y desgraciadamente los buenos vendedores son los que se van formando solos, de alguna manera duran en ventas, no se quedan por mientras, por decirlo algo, se van profesionalizando, estudian por su parte y se vuelven en algunos casos expertos en el área comercial, pero por lo general es muy raro encontrar vendedores con entrenamiento, con capacidad probada para poder llevar adelante las negociaciones. Sí, bueno, ese es el reto de la organización completa, ¿no? Porque un vendedor no se va nada más porque se quiera ir. Realmente nosotros como personas tomadoras de decisiones en las organizaciones necesitamos proponer planes de desarrollo para los vendedores. Si yo los tengo ahí y los tengo mal pagados, no me interesa evaluar sus mejoras en el desempeño, no me interesa desarrollarlo. Pues claro que un vendedor pueden ser dos opciones, ¿no? El vendedor tiene buenas capacidades, tiene sus competencias ya muy desarrolladas y ve que aquí no hay posibilidades de crecimiento, pues va a buscar su propio crecimiento, ¿no? Y va a buscar otro lado, otra empresa. Entonces, o bien puede ser una persona que no tenga capacidades desarrolladas, que no le interese estar aprendiendo y se estaciona un rato, ¿no? Pero al rato nosotros mismos como organización tenemos que empujarlo, ya sea o para que mejore o para que se vaya. Y muchas veces eso es lo que genera la rotación. El reto primordial es tener un equipo sólido, tener un equipo desarrollado, que no se vaya la gente, que al final de la historia, si alguien se va, es porque realmente encontró una oportunidad
buenísima en otro lugar después de haberse desarrollado aquí con nosotros, eso es muy válido y es aceptable. O sea, yo promuevo mucho eso, pero también lo que promuevo es que la misma empresa esté en posición de poder permitir esos desarrollos internos. Es decir, que haya personas que estén creciendo, creciendo, creciendo de tal manera que cuando volteen a ver, bueno, ¿qué más hay para mí aquí? Pues que realmente haya esas posibilidades, esas nuevas posiciones, esas gerencias de ventas, esas, no sé, incluso gerencias de sucursales, ir creciendo en ese sentido, ¿no? Entonces, lo más importante es tener, y el reto es tener un equipo donde la rotación esté totalmente controlada. Rotación cero es muy difícil, es una utopía, sin embargo, la rotación creo que es decente o es un resultado, un KPI aceptable cuando es baja y que principalmente la estamos provocando nosotros. Es decir, nosotros estamos decidiendo cambiar a alguna persona porque realmente la exigencia sea muy alta y esa persona no alcanzó en su desarrollo máximo a dar el resultado. Es decir, no, me queda claro que también no todas las personas son desarrollables a tener un nivel así muy, muy importante. No todas las personas hay así. Me ha tocado trabajar y desarrollar equipos de vendedores, donde alguno de ellos ya empezó a no dar el resultado esperado, sin embargo se mueve a otra organización y allá se vuelve la estrella, ¿no? ¿Por qué? Porque trae tablas, trae capacitación, trae habilidades, trae competencias, trae un montón de cosas que en comparación de esta empresa donde lo hemos estado trabajando mucho con la otra que no han estado trabajando nada, pues ahí es la estrella. Y ahora sí que como dice, ¿no? ¿Qué prefieres ser? Si cola de león o cabeza de ratón. Entonces, es válido. Si aquí ya no estás dando el resultado esperado, te mueves a otro lugar y ya te vuelves el líder. Y eso es muy aceptable también. Completamente de acuerdo, Mar. Otra de las palabras que generalmente se dan en las negociaciones y no abonan es la palabra pero. La palabra pero tiene una función que generalmente en el pensamiento, cuando la hacemos, tiende a eliminar lo que se está diciendo previamente. Entonces, se pudiera utilizar siempre y cuando estás tratando de eliminar quizás algo no muy positivo para después dar algo positivo. Es decir, quizás si decimos que Omar es un poquito malo, pero la verdad es que es muy bueno en todo lo que realiza, la connotación que dejamos a nivel de percepción pues es muy diferente que si decimos Omar es bueno, pero en realidad nunca asiste o es flojo, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizarla, Omar? También es muy común que los vendedores, me toque ver en las reuniones de ventas, que la digan y no saben de qué manera poder darle la vuelta al argumento para que el cliente, porque el cliente evidentemente también en el momento no lo nota, pero es a nivel inconsciente que genera estas barreras y no logras tu cometido muchas veces por simplemente decir estas palabras. Sí, sí, definitivamente. Todo lo que hemos estado comentando es a un nivel subconsciente. No hay una forma consciente de cómo alguien esté pensando en esto, ¿no? Porque, pues, para empezar, no es fácil. Hay que encontrarse con gente muy desarrollada en estos temas para poder darse cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Si un vendedor está bien desarrollado y sabe qué palabras está utilizando y lo hace de manera correcta y con una estrategia bien clara, la otra persona ni siquiera se da cuenta, no lo percibe. Ahora, por eso también en algunas otras sesiones hemos estado hablando del tema de la honestidad con la que debemos de trabajar esto, ¿no? Esto mal manejado o con un perfil deshonesto, pues puede ser peligrosísimo porque estamos hablando de manipulación de una persona, ¿no? Para que haga lo que yo quiero que haga. Y si es en el perjuicio de él y en beneficio mío, esa es una manipulación que no es algo sano, no es conveniente. Pero nosotros nos dedicamos a desarrollar vendedores que son honestos, que son con una ética profesional, con un ser desarrollado, con una intención verdadera y real de apoyar y de ayudar a la gente, de tal suerte que la persuasión en la que nosotros trabajamos tiene que ver con puros beneficios del ganar-ganar. Entonces, definitivamente sí, la palabra pero se le llama una forma de comunicación que puede ser conjunción adversativa. Eso quiere decir que se antepone una cosa con la otra que estás diciendo, ¿no? Y me acordé de que decías, me acordé de alguna broma, ¿no? Desde la época de estudiantes, donde decían, no, pues es que Omar está muy feo, pero tiene bonita letra, o sea, se defiende.
Entonces, de ahí surge el cómo, con la palabra pero, con esa conjunción adversativa, lo que haces es que demeritas lo primero que dijiste y refuerzas lo segundo que estás diciendo. Entonces, bien manejado, bien utilizado puede ser una ventaja que lo puede utilizar el vendedor como una herramienta a su favor. Sin embargo, es un tema delicado. Debe haber una preparación, un desarrollo importante del vendedor, porque muy fácilmente se le puede salir de control, ¿no? Y de una serie de beneficios que ha venido presentando, luego se pone uno solo en contra, pero luego decimos el pero, entonces el cliente puede desechar todos los beneficios anteriores. Es decir, hace como un parteaguas donde todo esto que te dije, pues no es tanto, más bien esto que sigue. Y esa es la parte donde debemos de tener mucho cuidado, porque esa palabra, como conjunción adversativa, hace que nulifiques lo anterior. Entonces, habías ya trabajado muy bien con muchos beneficios y haciendo buena sinergia y buen clic o buen match con tu cliente. Después de la palabra, pero puede que todo lo anterior lo haga a un lado. Entonces, ¿es riesgoso? Sí. ¿Hay que ser muy hábil para poder manejarlo? Sí. ¿Se puede utilizar a favor? Sí, con una preparación suficiente y basta para poder manejarlo correctamente. Ahora bien, para no utilizar la palabra pero en una situación donde realmente lo necesites, hay ciertas palabras con las cuales puedes sustituir la palabra pero. Por ejemplo, se pudiera pensar en la palabra aunque, que el aunque no demerita totalmente lo anterior, ¿sí? El tema del aunque te abona o te suma un elemento más, que marcas una diferencia, pero no demeritas lo previo. Entonces, la palabra aunque te puede ayudar cuando tú de plano sientes que no hay otra opción y que necesitas usar una conjunción ahí. Bueno, puedes utilizar el aunque, o bien puedes utilizar una conjunción simple, que es el y, para poder concatenar dos ideas que pueden ser diferentes, pero no descartas tampoco la primera. Una concatenación es simple, pues es la palabra y ahí tienes tú una forma de cómo juntar esas dos alternativas que le estás presentando al cliente. Completamente, Omar. Palabras como sin embargo, aunque que tú has comentado, que funcionan como conectores, que de alguna manera pueden dar cierta razón a lo que está comentando el cliente, pero te da una manera de salir con un argumento con el cual darle un poco la vuelta quizás a la objeción, al argumento que te esté comentando en ese momento, ¿no? Otro de los puntos, Omar, que traía por aquí, que también es bien frustrante y me ha tocado mucho porque los vendedores finalmente somos proactivos, queremos informar, queremos dar siempre más. Y es muy común, me ha pasado bastante. Yo a veces que estoy en la reunión no sé cómo decirle, señores, pues sí, ya se cerró la venta, ya, dar más información de la necesaria. Se cierra la venta, Omar, y todavía a veces los vendedores quieren decir más y señores, ya se acabó, ya se cerró la venta, ya no es necesario más. No, aquí bueno, estamos ante una situación donde definitivamente el vendedor no está desarrollado, no está enfocado. Es tan claro como decir, a ver, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es lograr el cierre de la venta. Ok, pues tú trabajas, abonas todo lo que sea necesario para el tema del cierre y después del cierre ya no tienes otra cosa que hacer porque ya lograste tu objetivo. Cuando no tienes tu objetivo tan claro y que crees que el objetivo es socializar o empatizar o sinergizar con el cliente, pues a lo mejor ahí le sigues, ¿no? Ahí le sigues con una serie de información que va a abonar más a un cierre que ya se dio. Entonces, a veces puede salir contraproducente y después darte cuenta de que, oye, caramba, es que ya sacaste un tema que no había pensado. Ahí se te arrepiente el cliente, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Habla más que de una falta de preparación, de una falta de conocimiento de un proceso de venta y definitivamente, pues no. Lo que me dice esto también es algo que he diagnosticado mucho en los vendedores, es que son personas que son inseguras, son personas que no tienen claro cómo atacar un cierre y que permanentemente están dando beneficios. Por eso, decía hace un momento yo que hay una forma de cómo asignarle diferentes roles a los vendedores, ¿no? El equipo de venta tiene que ser eso, un equipo
al final de la historia logre un resultado, logre una meta grupal. Cada vendedor tiene un objetivo individual y eso será responsabilidad de cada quien. Pero si yo como gerente de ventas o líder del grupo de ventas me doy cuenta que hay personas que son muy buenas para algo, pero no se les da bien la otra parte, y luego tengo gente que es complementaria en cuanto a perfiles, es decir, tengo un muy buen cerrador y tengo un muy buen presentador. Bueno, pues entonces lo importante aquí es hacerlos en conjunto, permitir que el presentador haga su ejecución perfecta, que haga todo lo que tenga que hacer, y luego llegado el momento, pues el cerrador llega y da la estocada, ¿no? Esto sería un ejercicio muy interesante que lo he llevado a cabo en diferentes sesiones, ya sea para desarrollar vendedores o yo mismo en conjunción con otra persona en cuanto a perfiles, y eso funciona muy bien. De hecho, es como si fuera un concierto a dos manos, ¿no? Estamos al unísono y estamos bien sincronizados y debe haber una comunicación muy buena, que nos entendemos con un pestañeo, ya sabemos qué está sucediendo y qué necesitamos que el otro haga. Eso es un tema ya muy fino en cuanto a la ejecución, pero definitivamente cuando una persona sigue dando información, que pudo haber sido requerida o ni siquiera requerida, entonces estamos ante una situación de inseguridad de una persona que no está atacando correctamente su cierre, y que si en ese momento llegó a un cierre, pues hay riesgos muy fuertes de que en otras ocasiones no vaya a llegar. ¿Por qué? Porque a él le encanta presentar y no cerrar. Entonces creo que ahí es un tema de desarrollo que necesita este tipo de personas. Completamente el tema de la inseguridad, Tomás, y a veces la necesidad del vendedor de querer, como tú dices, empatizar o generar mayor relacionamiento, cuando ya no es necesario. Se logró el objetivo de la reunión, se logró el objetivo del cierre de ventas y listo, ¿no? En ocasiones me ha tocado comentar incluso que es como cuando nos detiene la policía, ¿no? Por decir algo, o sea, aquí solamente la información necesaria, ¿no? Yo me lo sabía con las auditorías de calidad, yo me lo sabía. Eso ya la policía no me ha tocado, ni siquiera me lo había platicado. Entonces, en ese sentido, tampoco no es consciente en ese momento el vendedor de lo que está haciendo y cree que necesita tener de alguna manera esa pues más presentación o comentando más de los beneficios cuando ya no lo hizo en su momento. O sea, no tienen el correcto conciencia del proceso de la reunión y del cierre de la venta, ¿no? Sí, el objetivo, o sea, al final de cuentas pierden el objetivo, ¿no? Me acuerdo también de algún caso, fíjate, en términos de donde lo que necesitaba esa persona, porque ya no lo puedo llamar el vendedor, sino es la persona la que estaba necesitando el tema de la aceptación. Hay ciertos perfiles de vendedores que efectivamente son inseguros en el término de la ejecución de la venta, pero que por alguna razón, pues cuajó, ¿no? Es de esos casos donde ni siquiera necesitaste una ejecución muy buena de la venta para lograr el cierre, se da. Sin embargo, después de terminado, una necesidad más de afiliación, o sea, de aceptación, de casi, oye, ya no quiero ser tu vendedor, ahora quiero ser tu amigo. Y siguen teniendo ese tipo de relaciones. Aquí hay un tema muy, muy marcado en donde hay dos opciones. Si el tema es una venta que se hace una sola vez, por ejemplo, hablar de una venta de un vehículo, de una casa, de algo que no lo vuelves a vender tan fácilmente, ¿no? Pues no es necesario llegar a ese nivel de socialización o de empatía o de relacionamiento, porque pues es muy difícil que regrese el cliente, ¿no? Para otro carro o otra casa o algo así. Es difícil. Definitivamente la relación tiene que quedar muy, muy bien, muy sólida. Debe decir, ok, ya está el cierre, debe terminar con algo más en lo que yo te puedo apoyar, cualquier cosa que necesites a tus órdenes, pero hasta ahí, ¿no? Ahí llega. Eso te sirve de alguna forma también para que te canalicen algún referido, para que, sin necesidad de decirlo, porque también me ha tocado gente que te lo dice de manera muy obvia y hasta te resulta incómodo, ¿no? Que, oye, que si tienes gente que, recomiéndame. O sea, eso no va, o sea, pierdes la finura. Si hiciste una buena ejecución, deja que el cliente solo sea el que decida recomendarte personas. No los pidas, no los solicites de esa manera, porque pareces un muchachito de telemarketing pidiendo referidos para venderles tarjetas de crédito. No, estás en otro nivel, estás en otra posición.
Entonces, eso te ves mal, te ves necesitado, te ves inseguro, te ves, no, hay por ahí personas que piensan que la estrategia de pedir referidos es muy válida. Yo estoy en total desacuerdo porque lo único que haces es mostrar tu desesperación por tener más oportunidades de vender algo. Yo creo que tienes que vender sin vender. Tienes que ser tan buena tu ejecución que no tengas que pedir ningún referido, que ellos solos digan, fue excelente tu ejecución, me trataste de maravilla desde el principio hasta el fin de todo mi proceso de la venta y la verdad es que estoy feliz. ¿Qué hago? Se lo cuento uno a otro y a otro. Entonces, esmérate, púlete en ese sentido. No tengas que pedir referidos, porque eso es lo que uno te dice, es que estoy tan inseguro de volver a conseguir otro cliente que necesito que tú me ayudes y tú dame 5, 10, que tengas. Es más, préstame tu teléfono, yo doy tus contactos. Espérame, o sea, realmente es de muy mal gusto, es de muy, muy mal gusto eso. Pero bueno, se da mucho y he visto cursos completos y empresas completas que lo ponen como si fuera la mejor estrategia de prospección y la verdad es que no, deja mucho que desear. No, completamente, digo, ahora sí que hasta dicen hasta entre los perros hay razas, ¿no? O sea, dependiendo del nivel, el nivel de ejecutivo, de ventas, de todo lo que se está desarrollando, pues justamente es lo que tú dices, ahí se verá si está realmente engalanada la venta, si fue una reunión de calidad, o es de aquellas típicas, ¿no? Donde se trata de vender y el cuate abiertamente y de la manera más atrabancada al fin está pidiendo los referidos, ¿no? Las referencias para seguir buscando generar ventas, ¿no? Y digo, bueno, finalmente pues están haciendo su lucha, pero como tú dices, pues evidentemente se quedan en el cliente, en la persona que está ahí con ellos, pues un rechazo y dice, si generó quizás un buen relacionamiento previamente, con eso lo deja quizás ya no tan buena impresión, ¿no? Rompen la magia, ¿no? Esa es la parte, o sea, la venta es una ejecución que debe ser magistral. No debe haber lugar a este tipo de errores y de fallas. Ahora, si ya estudiaste y te preparaste correctamente, tuviste una ejecución muy, muy buena, lograste el cierre, lograste cerrar con una buena relación con ese cliente, no le eches a perder, no busques ir más allá. Eso puede decirse que es también ofrecer más cosas de las que te están pidiendo, ¿no? Entonces, creo que lo importante es no perder el objetivo. Y esto pasa en muchos casos, en muchos temas. Me ha pasado también con personas a la hora del reclutamiento y de la selección de personal, ¿no? También dar demasiada información tampoco es válido, tampoco es bueno. También tú como candidato estás aspirando a entrar a una posición, también tienes que ser la persona que en realidad esté en un proceso también de la toma de la decisión. Si a mí me interesa entrar a trabajar contigo, que yo vaya a una entrevista a tu empresa, no significa que yo me esté muriendo ya de ganas por entrar a tu empresa. Nos estamos evaluando. Tú me entrevistas a mí y yo te entrevisto a ti para ver qué tanto me interesa a mí formar parte de esta empresa. Generalmente pensamos que por el hecho de que ya vas a una entrevista, ya estás garantizando que tú quieres entrar. No debería ser así, no es lo correcto. Porque tenemos que dar esa perspectiva de análisis de información mutua. Entonces, dar demasiada información también es como casi terminar como que, ándale, sí, contrátame, sí. Pues el otro es como que, ándale, vuélveme a comprar algo, ¿eh? O sea, creo que eso es la parte que necesitamos trabajar de una manera muy, muy clara, ¿no? Y no cometer ese error de dar información de más. Completamente, mi estimado Omar. Otro de los puntos que me ha tocado ver incluso con ejecutivos de alto nivel es el estar en tu celular mientras estás interactuando con la persona y quizás no sea algo urgente de vida o muerte, pero las personas están texteando, mandando algún mensaje, chateando, y luego lo vuelven a dejar, interactúan, y el cliente en ocasiones, pues, me estás viendo a mí, me estás poniendo atención, estás haciendo tú. O sea, pierdes completamente la conexión con el cliente, y la gente cada vez lo hace más, Omar. O sea, cada vez somos más dependientes del celular, cada vez somos más dependientes del aparato, y pareciera que no podemos estar 20 minutos poniendo la atención completamente en nuestro cliente, en nuestro prospecto, candidato a cliente, lo que sea, ¿no? Sí, es correcto. Creo que esto pues es cada vez más generalizado. Como dices,
son malas personas cada vez que están haciendo esto. Yo creo que tiene que ver también con el nivel que tienes. Yo veo personas de un nivel acá, top en cuanto a vendedores, y definitivamente se van hasta sin el celular, o sea, ni siquiera pueden dejarlo en el carro, ¿no? Si vas a una cita con una empresa, pues a lo mejor lo dejas en el carro, o a lo mejor lo apagas simplemente, ¿no? Y lo guardas. Pero Digo, si te habla tu esposa porque ocurrió algo, pues evidentemente me parece algo muy lógico, ¿verdad? Pero estar bueno, checando el chat para quizás alguna otra cuestión. bueno, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si estoy frente a un cliente, sobre todo si estoy en una ejecución de una venta, hay que cuidar todos los detalles. La comunicación es brutal, todo lo que se percibe, porque es un proceso cerebral, no es un proceso de comunicación verbal. Decíamos, las palabras, solamente el 10%, el 7% son lo que comunicas. Pero todo lo demás, lo que está alrededor, si ahorita cuando estás intentando convencerme de algo, estás perdiendo la atención con tu celular, imagínate cuando ya me tengas como cliente, pues te va a valer gorro, ¿no? Realmente no es un buen mensaje, vamos. Ahora, si tú me dices que tienes que estar al pendiente de todo eso, entonces no eres un vendedor de altura o de categoría. O sea, tú eres el que tienes que estar recibiendo los mensajes también. Espérame, pues entonces, ¿de qué se trata? Ahora, yo considero, al menos así lo veo yo como perspectiva desde el cliente. Si yo le escribo a alguien y no me contesta en el momento, y después de, no sé, máximo una hora, ¿cuánto te puedes llevar en una ejecución así que sea productiva, provechosa? Más de una hora es difícil, ¿no? Pues suponte que me contestas una hora después, que ves el mensaje y dices, ah, caray, mira, tengo un mensaje de fulanito de tal. En ese momento te reportas y dices, discúlpame, fíjate que estaba en una sesión con un cliente o con un prospecto, estaba en un cierre y no estaba al pendiente del celular, pero dime, estoy a tus órdenes, ¿qué necesitas? Eso te aseguro que habla mejor de alguien que a la primera que le timbre conteste inmediatamente, o el mensaje o la llamada. O sea, realmente será incomprensible para un cliente que le digas, oye, estaba en una ejecución importante, pero aquí estoy a tus órdenes, una hora después. No es un día después, no es una semana después, es una hora después. Ahora, ¿qué implicaría? Que el cliente está en esa situación y se molesta porque no le contestas en una hora, pues no es un cliente que tú quieres tener. Es alguien que está demandando tu atención no para fines prácticos de un negocio, es alguien que te quiere manipular. Y es que, oye, es que si no estás aquí a tal hora o si no me contestas de inmediato, mejor ni venga. Espérame, pues no, entonces no me interesas como cliente, no me interesas. ¿Por qué? Porque ese nivel de demanda no es sano, no es correcto. ¿Sí? La atención debe ser muy profesional, pero también de un lado y del otro. ¿Sí? Si hay alguien que se molesta por ese motivo, ¿sabes qué? Pues discúlpame, pero no estoy para servirte a tus órdenes. Ahora, si tú me contratas de tiempo completo, bueno, pues puedes disponer de mi tiempo en un horario. Pero soy un vendedor, soy un proveedor tuyo. No puedes disponer de mi tiempo al 100%. Ahora bien, ya una estructura más grande puede decir, en caso de que puedes, digamos, educar a tu cliente, ¿no? En caso de que yo no te conteste de manera inmediata y sea algo urgente, por favor comunícate con tal persona, ya sea una oficina o algún otro celular de un asistente o de un compañero, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si realmente es algo importante, urgente, si yo en el momento no te contesto, márcale fulanito de tal, él te va a atender de manera inmediata. Esa sería otra alternativa, ¿no? Pero sí creo que necesitamos ser muy claros en ese sentido. Evidentemente, pienso, Mar, que la mayoría de las veces no es cuestión de que estén hablando con un cliente muy importante que les demande grande tiempo. Yo creo que es un mal hábito simplemente de dependencia del aparato y que creen o no son conscientes. Volvemos otra vez al tema del ser conscientes a la hora de estar en la reunión de ventas. No son conscientes de que el cliente se da cuenta de que no le estás dando la atención necesaria y pues siente y no saben que están rompiendo completamente esa conexión, ¿no? Y esa inercia o esa sinergia que se pueda generar para poder llevar a cabo un buen negocio, un cierre de ventas. Sí, es correcto. Yo creo que lo importante aquí es, vuelvo al punto, no tienen tan claro el objetivo. Si me queda bien todo el objetivo que tengo para lograr con un cliente, en ningún momento voy a agarrar el celular. ¿Para qué? A menos de que vaya a sacar un dato que me sirva de algo
para el proceso de la venta, es correcto, pero avisándolo. Y podemos decir, ¿no? Mira, permíteme, voy a revisar este dato que nos va a servir para poder darte más información. Eso sería aceptable avisándolo. Hay gente que no avisa y que realmente está sacando una información valiosa para el proceso de la venta, pero para el cliente es, como no lo avisaste, pues él cree que estás revisando cualquier otra cosa, ¿no? Un chat, lo que sea. Entonces, creo que lo sano es no pedir permiso, pero sí comentarlo. Mira, permíteme, voy a sacar esta información porque creo que nos va a ayudar en este cierre, en este proceso, para que tú te convenzas de tal o cual cosa. Y eso es válido, pero en el momento lo avisas. Luego ya terminas y lo vuelves a dejar el celular a un lado y sigues tu ejecución. Todo comunica. Y esto habla de ti como un vendedor, o un vendedor profesional, o un vendedor novato, o un vendedor que no tiene el respeto por el tiempo del cliente, que eso es tantito peor, ¿no? Que te consideran como una falta de respeto el que estés tú consultando el celular constantemente y no estés atendiendo la reunión. Completamente de acuerdo, Mar. Otro de los puntos que también en los entrenamientos de ventas generalmente surgen las dudas es qué lenguaje corporal es el correcto, es el que debemos hacer justamente en la reunión de ventas. Ahorita tú ya lo comentabas, el lenguaje no verbal es de alrededor del 90% entre lo que nosotros podemos percibir y dar a percibir con nuestro cuerpo, nuestros ademanes. En ese sentido, ¿qué recomiendas tú? ¿Cuál debe ser una posición correcta del lenguaje corporal en una negociación de ventas? Dicen por ahí los conocedores del tema que principalmente nos debemos sentar a la derecha del cliente, del tomador de decisiones, no estar de frente a él exactamente para no generar ese como enfrentamiento o esa generación, esa percepción de que estamos encontrados completamente, sino estar de una forma lateral. En ese sentido, ¿qué podemos comentar? Sí, bueno, hay muchos tips y muchos secretos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, eso de estar sentado a la derecha, sí es válido, pero es un tema que puede ir en conjunción con otros 10 elementos, ¿no? O sea, no es un único elemento no porque te sientes a la derecha significa que ya vas a tener una mejor posición de negociación. No es tan directo como eso, ¿no? Son muchos elementos que entre todos, y tiene mucho que ver con los sistemas de representación del cliente, ¿no? Los canales de percepción, o como le quieran llamar, lo hemos comentado aquí como sistemas de representación, canales de percepción, o que si son más auditivos, kinestésicos o visuales. Es decir, esas características tenemos que haberlas estudiado previamente del cliente para saber con qué nos vamos a encontrar y diseñar una estrategia que nos ayude de manera más certera a lograr la comunicación con ese personaje, con ese nivel de audiencia que tenemos enfrente, con esa persona que puede ser el cliente o el prospecto. Pero son muchos elementos, el sentarte no de frente, definitivamente, porque estás generando una confrontación. Y normalmente también tiene que ver, es que también esto no es una regla, porque si estás con una persona que está muy, muy empoderada, te pones de frente y te va a afectar, porque lo vas a sentir como un reto, así como que, a ver, muy salsa, a ver quién puede más, ¿no? Y lo retas y te va a tratar de tirar la propuesta que tú le lleves. Pero hay una característica también, cuando la persona que está enfrente no es la persona empoderada, es alguien que pusieron, haz de cuenta, le vas a vender un curso a una persona que acaban de nombrar encargada de capacitación de una empresa. La persona se siente insegura, la persona es novata, no es experta. En ese momento, el que tú te sientes enfrente, le das una figura de autoridad y eso puede representar seguridad para esa persona. Por eso te digo, no es algo que sea determinante, no hay nada que sea una regla como tal, porque depende de muchos factores, como decía, desde los sistemas de representación, el nivel de empoderamiento o experiencia que tenga tu interlocutor, y eso tiene que ver con la habilidad que tú tengas para leer todas las señales y poder elegir la estrategia en ese momento. Hay cosas que te vas a enterar en ese momento. Hay muchas otras cosas que dices, bueno, la empresa ya la estudié, sé que se dedica a esto, tienen esta experiencia, han trabajado con tales proveedores, Tienes toda esa información como un respaldo, como un background de lo que tú tienes como antecedentes. Pero al llegar ahí, seguramente te vas a topar con 2 o 3 elementos
que están fuera de la información que tú traías prevista. Entonces, ¿qué haces? El tema es, eliges de frente o no, generalmente te digo, te vas a la parte de la derecha. El tema también tiene que ver, en la medida de lo posible, si tiene que ver, por ejemplo, con una negociación en un lugar público o en un lugar neutro, no en la oficina de la persona, entonces, de preferencia, siéntate del mismo lado de la mesa, ¿sí? No necesariamente en contraposición, aunque sea por poquito lado a la derecha y demás, más bien es siéntate del mismo lado. Esto es un ejercicio de negociación brutal que yo lo utilizo hasta para despedir gente, o para negociar, o para vender, o lo que sea. Esto es un tema de generar cercanía, empatía, confianza, ¿sí? Es decir, yo estoy contigo. Me siento a tu lado, es yo estoy contigo. Entonces, si estás ante una audiencia o una persona con la que estás de pie, pues entonces lo más común es que estés constantemente mostrando tus palmas de la mano. Es otro tip que también funciona mucho en el sentido de que muestras transparencia. Si siempre estás mostrando las manos así, de esta forma, donde ellos ven la parte, el dorso, esa parte no genera mucha confianza, significa que estás escondiendo cosas, ¿sí? Pero en la medida en la que tú siempre estás haciendo esto de una manera, y sobre todo en la parte de la palma hacia arriba y con visibilidad de la palma, esto genera mucha confianza. Eso te dice en un subconsciente, un nivel subconsciente, te dice no tengo que estarte escondiendo nada, no te voy a ocultar nada, soy transparente, lo que te estoy prometiendo es algo real, es algo correcto, es algo que te voy a cumplir. Entonces, como ese, hay un montón, ¿no? Podemos echarnos un curso completo de lenguaje corporal y nos atoramos 2-3 horas hablando de nada más los tips de comunicación no verbal, ¿no? Será un buen tema para las siguientes semanas, mi estimado Omar, porque así como ese de las manos hay muchísimos que pudiéramos platicar que son muy importantes y que dicen mucho a la hora de estar en una negociación, en una reunión de ventas. Entonces, seguramente en las siguientes semanas lo podremos estar platicando con mayor detalle. Para finalizar, mi estimado Omar, otro de los puntos que también es complicado, porque ya lo decías tú hace un momento, o sea, hay estilos como el vender, el tratar de vender sin vender, ¿no? Que evidentemente para vendedores, para negociadores con cierta experiencia, con entrenamiento, con madurez, con capacidad, pues lo pueden lograr. Sin embargo, otra de las cosas que suelen hacer vendedores con no tanta experiencia o vendedores novatos es fallar al no pedir o no hacer ver o hacer sentir al cliente o pedir abiertamente el cierre de la venta. Sí, volvemos al punto, no hay un objetivo claro, ¿no? O sea, estás presentando y pueden ser beneficios buenísimos. Ya me convenciste, pero si en ningún momento me sacas a bailar, pues ¿cómo voy a adivinar, verdad? Ya hubo intercambio de miradas, ya la sonrisita, ya te envié una copita, pero nunca me acerco a platicar contigo. Es complicadísimo lo que va a funcionar así. Digo, lo puse en un ejemplo totalmente distinto, pero a lo mejor es que te estás vendiendo tú mismo, ¿no? Ante una situación así. Pero el no pedir un cierre, digo, tampoco se tiene que ser tan explícito. Hay muchos tipos de cierres, ¿no? Hay muchos tipos de cierres donde en muchos de ellos no necesitas decir con palabras así como que entonces que firmamos, o sea, no usas esas palabras, pero definitivamente hay tipos de cierres en donde tú estás garantizando ya el que en ese momento podemos dar por hecho que la venta se cerró. Sí, hay muchos, ¿no? Hay, por ejemplo, a mí me gusta mucho un tipo de cierre cuando es una venta de un producto, un artículo, una vivienda, un vehículo, cosas que son con características muy variables, okay, son muchas características. Me gusta mucho un cierre que le han llamado varios autores Benjamin Franklin, y la verdad desconozco el por qué le han llamado Benjamin Franklin a ese tipo de cierre, porque no encuentro ninguna relación con Benjamin Franklin, pero el tema de que en una hoja pones en la parte salida en forma vertical, de un lado empiezas a escribir todos los pros de que una persona te compre algo, y del otro lado escribes todos los contras, ¿no? Obviamente en el tema de la persuasión, pues a la hora de los pros estás aportándole varias ideas, por qué sería bueno, por qué sería rentable, benéfico, etcétera, etcétera.
y entre el cliente y el vendedor junta, no sé, 10, 14 elementos de pros de realizar la compra, y en el lado de los contras, pues dejas que el puro cliente sea el que esté diciendo. Él solo seguramente va a llenar 3, 4, 5 máximo, y en ese momento simplemente abres cuando dices, ya no tienes ninguna otra idea de por qué no comprar, y pues no, ya no, pues abres la hoja y te das cuenta, mira, pues has tomado una excelente decisión, ¿no? O sea, me queda claro que pues el número de pros es mucho mayor que el de contras, y estoy dando por hecho ahí el cierre. El decir simplemente, pues felicidades. O sea, ya en ese momento ya cerramos. No tuve que decir en ningún momento las palabras mágicas de fírmale, entonces, ¿qué? ¿Se hace, no se hace? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Olvídalo, ya se da por hecho el que tengamos un cierre de nuestro lado. O el decir simplemente en algún otro tipo de artículos, en qué momento prefieres que te haga el envío, quieres que te lo envíe esta misma semana, no sé, cualquier cosa de esa, ¿no? Para que se dé por garantizado el cierre, pero no lo tienes que decir con las palabras correctas, concretas, ¿no? Del cierre, de la venta como tal. Simplemente lo das por hecho y el cliente es el que asume la respuesta de que, sí, pues mándamelo la próxima semana. Ok, perfecto. Y evidentemente debe ser de manera sutil y con argumentos, como tú bien lo comentas. Digo, también hay muchas maneras de cerrar o de pedir el cierre sin pedir el cierre, ¿no? Abiertamente, ¿no? Como tú bien lo comentas, cuando te lo mando, haces alguna suposición posterior, como si ya estuvieran cerrando la venta. Pues sí, es importante hacer el cierre, o sea, aunque sea de manera sutil, pero sí es importante porque sí es un cierre, aunque no diga las palabras exactas, ¿no? Claro, claro, y digo, y hay muchos justamente esquemas, ¿no? Hay el que dice, es que todo el proceso de la venta o la reunión, pues estás haciendo pequeños cierres a cada momento, ¿no? Estás haciendo pequeños cierres a cada momento del proceso y vas también en ese momento eliminando objeciones, ¿no? Vas eliminando objeciones, vas haciendo pequeños cierres, de tal manera que al final el cliente o el prospecto, pues, le queda claro que pues ya está cerrado todo completamente, ¿no? No hay, ¿qué más cerramos, no? Que ya se armó. Que ya se armó. Esto, ahora recuerdo el nombre del autor, Robert Cialdini, si mal no recuerdo, el libro se llama Persuasion en inglés, y justamente te dice esto, ¿no? Que si tú vas haciendo pequeños cierres al prospecto, al candidato, al cliente, de tal manera que esta persona va haciendo microcompromisos contigo durante toda la reunión, y por un principio neurológico, cuando tú vas haciendo pequeños compromisos, tú mismo, tu misma psicología y psiquis tiende a no quedar mal consigo mismo. Y yo hice todos los compromisos con él de acuerdo a cosas que a mí me parecían, entonces yo tengo que actuar en consecuencia, en congruencia conmigo mismo, ¿no? Entonces te explica muy bien este principio que se utiliza mucho en ventas y justo en ese tipo de ir cerrando poco a poco la reunión para llegar al último, a un cierre ya muy tenue, ¿no? Una manera muy suave, ¿no? Es un soft landing. Fíjate que me recordaste un tipo de cierres yo le llamo el de las 5 preguntas de respuesta positiva obligada. O sea, cuando tú empiezas a vender, por ejemplo, lo que yo hago, ¿no? Yo puedo preguntarle a alguien, oye, ¿te gustaría que tus colaboradores tuvieran el máximo de compromiso sin necesidad de tanta supervisión? No, pues sí. ¿Y te gustaría realmente llegar a penetrar mercados que al día de hoy no has tocado? No, pues sí. O sea, si haces 5 preguntas de manera consecutiva, cuya respuesta es sí, entonces se da por hecho que la pregunta de, oye, ¿te interesó mi propuesta de servicio para poder ayudarte con tu organización? La respuesta es sí, o sea, no puede ser incongruente, ¿no? El principio neurológico que mencionabas tiene que ver con la congruencia. Entonces el cerebro, si dice sí, 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 y después no, pues entra en un conflicto brutal, así como que, ¿cómo que no? Si todo era sí. Entonces, eso puede ser también una forma de persuasión y de provocar un cierre de una manera natural, porque efectivamente, si todas esas preguntas son correctas y realmente el cliente necesita eso que estamos hablando, lo que estamos diciendo, pues entonces no tiene por qué ser diferente la respuesta final ante el cierre ya definitivo, ¿no? Entonces, creo que tiene un fundamento neurológico muy importante y tiene que ver con la congruencia en el cerebro, ¿no? El cerebro no puede, o sea, patina a la hora que le dices eso, así como que, espérate, como que no, si todo era que sí.
y es un principio fisiológico, ni siquiera es un tema conductual, es un tema fisiológico. Sí, completamente, Omar. Es justamente eso que decías, es el tema de la congruencia, ¿no? Entonces, justo lo que tú dices, el cerebro actúa en congruencia a eso que va, a esos pasos que va dando, y si en un momento genera un no, pues es un choque, ¿no? Interno que es complicado. Mi estimado Omar, pues el día de hoy hemos platicado acerca de las cosas y palabras que no se deben decir en una reunión, en una negociación de ventas. A todas las personas que nos están observando en esta transmisión, los invito a que nos dejen sus comentarios. ¿Qué les gustaría que estuviéramos platicando en estas transmisiones para poderlos tomar en cuenta ahí en los temas de las próximas semanas? Mi estimado Omar, ¿algo más que te gustaría agregar a esta transmisión? No, solamente el agradecer y retomar estos martes que ya se habían hecho una costumbre. Por ahí pues quedan los materiales listos en YouTube para poder seguirlos viendo y analizando, y por ahí pues hay cosas interesantes que pueden surgir. Yo agradecido y esperando ya próximamente el martes con otros temas interesantes. Completamente de acuerdo, Omar. Invitar a las personas que nos están observando en esta transmisión en vivo y a las personas que vean después la repetición. La siguiente semana vamos a intentar realizar alguna dinámica un poco más didáctica, por llamarlo de alguna manera, en la cual utilicemos alguna serie de pizarrones para hacer algún caso práctico, un análisis con dos metodologías de análisis de negocios. Entonces creo que se puede poner muy interesante. Por ahí vamos a estar dando más información en esta semana ahí en las redes sociales. Y bueno, pues mi estimado Omar, como siempre te agradezco. Muy complacido aquí de platicar contigo, de que nos compartas tu experiencia y demás. Y bueno, si no hay más, pues nos vemos el próximo martes, mi estimado Omar. Realmente, Armando, muchas gracias. Igual de agradecido yo, y pues estamos pendientes para la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos esperaron. Hasta luego. Hasta luego.